Y es que es un error que cometen muchos los novatos y es que hoy vamos a analizar la partida manejada con Bélgica. Lo vi en un comentario, me pidieron, usa Bélgica por favor. Entonces dije, bueno, acepto el reto, es interesante. Y empezamos la partida. Entonces empiezo a generar soldados de una vez porque tengo muy pocos soldados para defenderme de Francia. Mi objetivo principal es evitar una guerra con Francia y Alemania al mismo tiempo. Y con Bélgica lo importante yo creo que al principio es mantener un perfil bajo porque está al lado de dos grandes potencias, lo cuales son Alemania y Francia. Si alguna de estas dos llega a declararme la guerra en etapas muy tempranas del juego, es casi totalmente probable que voy a perder. Entonces planeo tener un perfil bajo durante la partida, por lo menos al comienzo, mientras me logro expandir. Hay otro problema y es que no me puedo expandir más allá de Países Bajos, entonces tengo que ser muy estratégico de cómo plantear esa expansión. Sin embargo, ya se van a dar cuenta que capturando Países Bajos me va a dar la oportunidad de tener barcos y con eso voy a poder expandirme. Aquí me interesa tener mucho unas buenas estadísticas a la hora de pelear porque sé que van a haber peleas muy desiguales en las cuales voy a estar peleando contra dos rivales de pronto o contra un volumen muy alto de tropas. Entonces por eso me interesa tener unas estadísticas fuertes. Francia estaba chismoseando un poquito yo qué estaba haciendo, si lo estaba haciendo bien o mal. A mí me preocupaba que él usara eso para declararme la guerra y tan pronto capturo Bélgica, mi siguiente movida es, bueno, tengo que usar barcos porque tengo que salir de acá. Entonces tenía que armar una flota naval que fuera capaz de invadir otros países y el país que a mí me gusta invadir de primeras en este sector es Dinamarca, seguido de Suecia y Noruega. Noruega ya estaba conquistado completamente por otro jugador, entonces esa no era una opción. Tenía que atacar Dinamarca y después pensar qué otro país quería invadir. Y bueno, ya tenía el control de Dinamarca prácticamente y ya que Francia se había metido en una guerra contra Reino Unido, pero lo estaba haciendo mal, le había fracasado el desembarco y eso me beneficiaba porque eso iba a retener a Francia unos minutos porque perdió algunos soldados valiosos que pudo meter en una guerra contra mí. Reino Unido no era manejado por ningún jugador, eran bots, entonces los bots estaban papeando a Francia, pero eso me beneficiaba, insisto, porque eso lo ralentizaba, eso hacía que perdiera flotas, que perdiera suministros que de pronto le iban a ser útiles. De Dinamarca lo que a mí me interesa es robarme su flota naval más que sus fábricas. Y ya tenía ahora una flota naval de 3 barcos y 4 cuando capturara Dinamarca. Ya podía plantearme moverme mucho más versátil durante toda la partida, pero tenía que pensar bien hacia dónde o qué mover porque tenía muy pocas tropas y eso podía ser un problema a la hora de defender ese terreno que tenía. Entonces, como no había ninguna persona en Reino Unido, pensé que era una buena opción atacar la parte de Irlanda. Ustedes, para los que vayan a manejar Bélgica, yo siempre les recomendaría manejar un perfil bajo, que a veces es muy complejo de hacer. Si les da miedo enfrentarse a un rival muy grande, pueden aliarse a él al principio de la partida, pero así ustedes tengan una alianza, si se quedan atascados en esa parte del mapa y no pueden seguir expandiéndose, no van a ganar, así tengan a ese aliado, porque recuerden que la economía de ustedes y los soldados se mantiene a partir de las fábricas que ustedes tengan, y si tienen muy pocas fábricas y no siguen produciendo, pues eso va a generar que se atasquen y cuando llegue un rival grande pues los va a destruir muy fácil. Aquí ya tenía un buque que estaba yendo hacia Irlanda. Quería aprovechar que no había ningún jugador en Reino Unido para atacar a Irlanda y empezar la justificación a Irlanda. Francia en cambio se empeñó en querer conquistar Reino Unido, pero creo que fue un error porque lo que hizo fue regalar toda su flota naval, entonces para mí fue una decisión muy errónea. Parecía que Francia le costaba jugar, como adaptarse con Francia, como que no lo sabía manejar, porque como que no sabía dónde expandirse bien, entonces eso yo lo quería aprovechar como una ventaja para mí, de saber cuál era el punto débil de Francia, entonces
Sentía que Francia era más débil que Alemania y era el país que quería atacar cuando ya tuviera las fábricas suficientes para sostener una guerra contra cualquier potencia. Le declaro la guerra a Irlanda, siento que no tengo el tiempo para enviar otro soldado, pero que creo que puedo ganarla si mi soldado ataca la capital que ya estaba en un nivel 2, pero era cuestión de suerte si lo lograba hacer a tiempo, si no, ahí me ataca el soldado y yo pienso, no, falló mi ataque a Irlanda, pero menos mal sobrevivió con 1 de vida, creo, prácticamente. Como el bot me había atacado, era poco probable que me volviera a atacar hasta que no recuperara toda la vida. Entonces yo dije, uff, si no ataco ya la capital, me va a volver a atacar. Y por poco ese desembarco Irlanda falla, pero bueno, ya tengo más o menos unas 60 fábricas y ya tengo una buena flota naval que es la que me robó de Irlanda. Entonces ya ahora sí me planeo una justificación a un país. En este caso veo que están atacando a Alemania y digo, aquí es donde tengo que entrar de una vez, tengo que aprovechar. Ojo con estas partidas porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, como dicen el dicho. Entonces, a mí también me interesaba debilitar a Rusia. ¿Y cómo debilitaba a Rusia? Pues haciendo que Alemania le generara daños. Entonces, si yo atacaba a Alemania y me tomaba Alemania rápidamente, pues eso iba a provocar que Rusia tuviera ganas de atacarme y casi que todo su ejército intacto. Entonces yo dije, no, pues tengo que atacar a Alemania, sí la voy a atacar, pero la voy a atacar en el momento indicado. Y cuando veo que todas las fuerzas alemanas estaban yendo contra Rusia, dije, ah, pues perfecto, esto es justo lo que quiero, voy a atacar Francia en este momento. Mi miedo, ¿cuál era? Si yo atacaba Francia, toda la armada alemana iba a atacarme a mí porque iba a pedirle la ayuda. Yo sabía que eso iba a pasar. Sin embargo, como Alemania estaba concentrado con Rusia, dije, este es mi momento. Y tengo que llegar rápido a Francia antes de que Rusia llegue a Alemania. Porque si Rusia llega a Alemania, yo soy el siguiente que caigo. Estoy seguro que yo soy el siguiente que caigo. Entonces tengo que moverme rápido, tengo que tomarme Francia lo más rápido posible. Lo bueno es que ya tenía suficientes soldados para defender y no tenía muchas fábricas, pero considero que eran las necesarias para por lo menos un pequeño empuje en Francia. Y tan pronto caiga Francia, mi objetivo tiene que ser Alemania. Y al rival ruso pues le estaba costando también un poco tomarse el terreno alemán. Entonces también eso me daba pistas de cómo peleaban cada uno de los jugadores. Y bueno, era el momento de tomarme Alemania porque el jugador alemán se había salido, ya no estaba ni siquiera, solo quedaba Rusia y Suiza. Entonces ya no le iba a generar muchos daños a Rusia porque ya era una pelea contra bots. Podía generarle daños, sí, de hecho ahí estaba perdiendo un tanque, tenía unas tropas como atrapadas, pero si él lograba estabilizar el frente ya iba a ser un empuje. Entonces decidí yo atacar antes de que este empuje llegara. Entonces lo mismo, espero el momento indicado en el cual ya las tropas alemanas le generaron el mayor daño posible a Rusia. Además, tengo que pensar que mis soldados aún no estaban en el último nivel. Si yo mantenía una guerra con Rusia, iba a tener muchas dificultades porque aún no tenía las suficientes fábricas ni el suficiente nivel. Entonces todo este daño que le estaba generando los bots a Rusia me estaban beneficiando a mí. Y que lo voy a mantener hasta lo que más pueda y en el momento que sea el justo voy a atacar. No, realmente no le estoy haciendo un daño. Y es que es un error que cometen muchos los novatos y es que se centran en atacar soldados. Y eso es importante, claro que sí. Pero antes de atacar soldados, primero procuren atacar las fábricas. Si ustedes no atacan fábricas, no están dañándole la economía al enemigo. Entonces, sin economía, por más soldados que tenga, no los va a poder mantener. Entonces, primero siempre plantéense atacar a fábricas y luego sí, ya con la línea defensiva que tienen, hacen un frente y empujan. Pero bueno, Rusia me estaba declarando la guerra y yo dije, perfecto, es justo lo que yo necesito porque eso era un error que él lo hiciera tan pronto. Lo que debió hacer Rusia es, se ganó Alemania, lleva todos sus soldados a mi frontera y luego sí tiene que declararme la guerra.
pero como lo hizo de una forma tan desesperada, no tuvo tiempo como de acomodar sus tropas. Mis tropas ya estaban en el último nivel y yo dije, perfecto, esto es un empuje clarísimo para mí porque no tiene con qué defender ese territorio y yo en cambio sí tengo una cantidad de tropas esperando movilizarse. Recuerden que eso es un error, como enviar soldaditos de uno por uno porque con batallas así que se ganan por volumen concentrado, es muy difícil que un solo soldado rompa la línea. Entonces eso es un error clarísimo. Vean que siempre que intento atacar a un soldado lo hago con dos intenciones. La primera es o tomarme una ciudad para afectarle su economía o para moverme y anticipar un movimiento de pinza o un movimiento de encerrar al jugador. Siempre tienen que pensar en eso porque solo ir hacia adelante les va a provocar problemas. En cambio, si están anticipando el movimiento del rival y ustedes se mueven antes de que llegue el rival, eso va a generar que cuando la tropa esté herida no tenga dónde moverse y va a perder el soldado. Entonces prácticamente Rusia no tenía ningún soldado, ninguno, no le quedaba ninguno y el frente me quedaba totalmente desprotegido a mí. Él cometió el terrible error de las pocas tropas que tenía, mandarlas al frente de una manera muy amateur. Y eso que era un jugador de 60.000. Y ya yo lo que quería hacer era afectarle su economía lo más posible. Entonces mando a algunos soldados para que afecten las ciudades que quedaron, que no me tomen el avance. Y mientras tanto yo empiezo a avanzar sin problema alguno, además porque no hay otros jugadores y como no hay otros jugadores para mí es incluso más sencillo porque no estoy manteniendo dos frentes, porque no hay peligro de que otro jugador me quite terreno, me declare la guerra. Más creo que no estaban mejoradas las tropas al último nivel, entonces creo que por eso sentía las tropas un poco débiles al pelear contra mí. Y bueno, Rusia ya se había rendido, se había salido de la partida, creo que entendió el error que había cometido y ya mi pelea era contra bots. Creo que las últimas partes de todas las partidas de mi canal siempre termina siendo contra los bots de Rusia. Al final me tomó Rusia y el único enemigo que me queda interesante por mostrar era Suiza. Suiza quería plantearme una guerra defensiva y sabía que las tenía todas las de ganar si quería una guerra de defensa porque ese territorio es muy controlable. Entonces yo dije, pues si quiero atacar Suiza tengo que desembarcar, no hay de otra. Si intento tomarla por la vía terrestre, para mí va a ser muy demorado. Entonces mientras intento declararle la guerra a Suiza por la parte de arriba, por abajo, entonces ya estoy armando la flota naval que quiero para hacer un desembarco. Y así es, entonces le declaro la guerra y Suiza al principio y comete un error y es que se queda enfocado solo en una parte y no ve lo que está ocurriendo en todo el mapa. Y yo siempre les diría es como usen la rueda del ratón para mirar lo que está sucediendo en todo el mapa al mismo tiempo, porque claro, las batallas que él tenía arriba las estaba ganando, pero eran una distracción. Lo que realmente estaba ocurriendo abajo era un desembarco que le estaba afectando todas las fábricas que tenía y que se estaba quedando sin suministros. Ya no había mucho que hacer, ya estaba servida la victoria para mí, ya solo tenía que presionar, empujar y después de que cayeron todas esas fábricas, no, el jugador ya no tenía nada que hacer y ya no hay rivales, ya todos se habían ido. Entonces, bueno, estas son partidas para mostrarles que sí es posible ganar con países difíciles, pero depende de la estrategia que ustedes planteen. Recuerden que no hay un país imposible, solo mal manejado. Si la estrategia de ustedes se basa en un perfil bajo, en no llamar la atención lo suficiente para poder atacar, para crecer en las economías, eso también es muy válido. Hay que jugar un poco con la psicología de los rivales, no solo con las tropas y el juego y lo que sucede acá, sino en qué momento yo ataco o en qué momento no quiero que me miren o en qué momento parece que yo no estoy planeando un desembarco pero realmente sí. Eso es muy importante. Y para eso las herramientas que ustedes tienen son las justificaciones de guerra. Entonces úsenlas a su favor, sean inteligentes y con esto
pueden ganar una partida con países que pareciera que son muy desfavorables. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Únanse a nuestro Discord que tenemos abajo. Estamos haciendo eventos y partidas grupales con otros suscriptores, entonces toda la información está ahí para que se enteren. Cualquier cosa, yo intento responder todos los mensajes. Les agradezco por el apoyo que he recibido, no lo esperaba de esa manera, pero estoy muy agradecido. Espero que les vaya bien, un abrazo y hasta pronto.